Bienvenidos, queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, amigos de NSE y toda la familia, a este espacio de el Encuentro con Dios que el equipo de NSE Perú prepara y comparte para todos ustedes, para todos los amigos de radio, de televisión e internet. Una alegría reunirnos semana a semana para tocar algún tema a modo quizá catequético para vivir, afrontar mejor este don que también es la vida, pero don y tarea, como decía San Juan Pablo II. Como saben, cada semana nos acompaña algún invitado que nos comparte estos temas, le hacemos preguntas y en esta ocasión tenemos la alegría de volvernos a encontrar, dadas las circunstancias, virtualmente como otros invitados esta temporada, con Monseñor Raúl Chao Quispe. Él es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Arequipa en Perú, donde está este equipo actualmente trabajando y él se encuentra allí, en el otro lado de la pantalla, interconectado con nosotros. Monseñor, nuevamente muchas gracias por tocarnos, por estar con nosotros y tocar estos temas muy provechosos. Nuestro último encuentro sobre la Cuaresma, recordábamos, y los amigos de NSE seguro muy agradecidos de que podamos recibir una orientación sobre un tema que le hemos propuesto, el equipo de producción, sobre el sentido del sufrimiento. Vaya si merece ser tocado en estas circunstancias. Bienvenido. Gracias, Hernán. Un saludo a toda la familia de Nuestra Señora del Encuentro, a todos los oyentes y televidentes en sus plataformas de radio y televisión. Muchas gracias. Para mí, realmente una magnífica oportunidad y, como tú bien dices, en este tiempo en donde estamos experimentando un gran dolor, un sufrimiento por esta pandemia que ha traído desolación, muerte, han salido a la luz tantos problemas sociales y limitaciones también sanitarias, pero ante eso Dios tiene siempre una palabra. Claro, claro, qué bello, qué bello. Y ya con ese saludo y nuevamente agradecidos, Monseñor, este equipo y todos los amigos de NSE, ya nos sitúa bastante y surgen bastantes preguntas ya sobre esta circunstancia en concreto, pero yo le comentaba antes de empezar la grabación, Monseñor, el tema del sufrimiento, el dolor, la cruz, le llamará el cristianismo también, nuestra fe, es nuevo, surge en estas circunstancias extraordinarias que estamos viviendo, o desde siempre el hombre, incluso sea creyente o no, se enfrenta a esta gran interrogante que a veces también desconcierta. ¿Cómo podríamos empezar hablando de esta experiencia que todo ser afronta? Así es. Mira, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿y por qué Dios permite el sufrimiento? Si Él es sumamente bueno, es misericordioso, es el sumo amor, pues nos remitimos a los orígenes del mundo. Dios creó un mundo sin sufrimiento. Dice el Génesis, y vio Dios que era bueno cuando crea tanto los astros, separa las aguas de la tierra, va creando la vegetación, los animales y por último, crea al hombre. Pero, ¿qué sucede? En ese plan maravilloso de Dios para el hombre, aparece también Satanás, ese ángel caído, ese ángel que gozaba de la confianza de Dios, pero va en contra de todo esto. Él, en su soberbia y ambición, se exalta a sí mismo, porque quería ser igual o más que Dios. Allí viene ese primer pecado, porque, como te digo, la creación de Dios era perfecta. Adán y Eva
gozaban de esa total confianza de Dios. Les advierte solo que no comieran de aquel fruto, como nos lo recuerda el Génesis, ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ellos también sucumbieron ante la tentación del demonio, que está simbolizado en la serpiente. Esa serpiente que establece un diálogo con Eva, y luego Eva seduce, por decirlo así, convence a Adán, y ambos caen en el pecado de desobediencia. Ustedes dirán, pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué no corrigió de inmediato eso? Si Él, en un abrir y cerrar de ojos, hablando en términos humanos, Es verdad, sí. podía encontrar un camino de corrección inmediata, pues, porque eso en nada le quita el gran poder de Dios, sino que Él respeta la libertad del hombre, esa libre voluntad que Dios nos da y valora en nosotros. Así es, Hernán. Allí está el inicio del sufrimiento. Primero, ese sufrimiento, no porque Dios lo haya querido, sino porque el hombre lo provocó, de ya no estar en plena comunión con su Creador. Y luego vendrán ya una serie de limitaciones, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de esos bienes preternaturales, de que el hombre podía no morir, estaba libre del sufrimiento, en fin, todas esas cosas que hemos aprendido. Qué bello. Sí. ¿Y qué pasaría si alguien ante esta circunstancia que vivimos u otras, a veces la partida de un ser querido, a veces una enfermedad larga, terminal, una situación difícil, económica, tantas circunstancias que experimentamos todos, qué pasaría si ante eso mi fe vacila, mi relación con Dios también viene un alejamiento? Eso me libera del sufrimiento, de esa situación de dolor, o estoy evadiendo algo que debo buscarle la luz en el túnel, no lo sé. Bueno, aquí tenemos que partir que todo sufrimiento, dolor, es resultado directo o indirecto de ese pecado, pero no es que Dios lo quiera. Como vuelvo a recordarte, son nuestros actos los que nos separan de ese vínculo con Dios. Pero a lo que tú dices, y en este tiempo de pandemia, bueno, los sacerdotes, los obispos, escuchamos esas quejas de la gente, pero ¿por qué me sucede a mí esto? Pero ha muerto mi papá, mi mamá, mi hermano. Aquí conozco una familia que ha perdido, han muerto papá, mamá y uno de los hijos. O esa señora que clamaba porque su esposo se estaba muriendo. En fin, también ha muerto en Arequipa, como sabemos, algunos consagrados, ¿no? Padre Víctor Alpaca, ahora hace 2 días el hermano Arístides, más conocido como el hermano Chamaco de los jesuitas, otros están enfermos. Entonces viene esa contradicción o ese hasta enojarse con Dios. ¿Por qué me sucede a mí esto? Cuando nos toca afrontar una enfermedad o ver el sufrir a papá, a mamá o al hijo, a la hija, pues
aquí viene ya, aunque nos hemos saltado un poquito, pero a esa promesa de Dios de no dejar que el hombre se quede sumido en esa desolación. Esa promesa de redención en Jesucristo nuestro Señor, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, que se abaja y se hace pequeño como nosotros, menos en el pecado, y nos marca la pauta. Qué bonitas esas palabras del Señor. Nos dicen, yo los aliviaré, mi yugo es suave, mi carga ligera, porque Él conoce nuestros sufrimientos. Por eso, cuando nos cuestionamos, ¿y por qué me está pasando eso? No es que Dios quiera tu dolor, tu mal, ese sufrir por el sufrir. No es así, sino que más bien Él, nuestro Señor, nos dice, mira, yo voy delante de ti en el sufrimiento. Él conoce nuestros sufrimientos, Él conoce lo más profundo de nuestro ser. No hay quien nos conozca más que Dios. Podemos engañar a todos menos a Él. Así es. ¿Sí o no? Así es. Entonces, como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, versículos en el capítulo 12, me parece, versículo 1, es en la debilidad donde se manifiesta todo el poder de la gloria de Dios. Entonces, Jesús quiere que nosotros, con nuestros propios sufrimientos y cruces de cada día, podamos cooperar con su obra de redención, de salvación. Jesús nos invita a no renegar de la cruz. Podemos sacar mucho provecho si en vez de quejarnos o lamentarnos o decir estoy enojado con Dios, darle la vuelta y decir, Señor, acepto esta cruz que tú pones sobre mi hombro y quiero con este dolor, con este sufrimiento, también colaborar en esa obra tuya de salvación. Qué vasto, qué amplio lo que nos recuerda, Monseñor, porque haciéndose así pequeños, tratando de hacernos pequeños, es enfrentándonos frente a ese gran misterio que es el dolor, el mal, buscarle ese sentido, aceptar que cuánto cuesta. Le voy a invitar a la primera pausa del programa que ya nos toca, pero le voy a dejar aquí con una pregunta que usted ha mencionado al inicio y a veces de estas circunstancias, Monseñor, como la que usted ha mencionado, que estamos viviendo todos y experimentamos, aunque no nos pase, digamos, no estemos contagiados, incluso nuestra familia, alguno no esté directamente, pero sí estamos experimentando todos el temor como una angustia, ¿no? Incluso en algunas personas, quizá la mayoría, también enfrentando la ansiedad, la depresión en sus hogares, dada la circunstancia de tener que estar forzadamente en casa o tener que cuidarse, ¿no? Entonces, usted comentaba al inicio que esta circunstancia, por ejemplo, estas crisis nos recuerda también estos límites que el hombre tiene y a veces quizá hemos podido, nos hemos dejado llevar, incluso los cristianos, también los creyentes o los que intentamos serlo, por una especie de superhombre, ¿no? Que a veces estamos, que todo está yendo bastante bien, todo va con calma, todo está bajo control con la tecnología y Dios, sí, rezamos un poquito, vamos el domingo a misa, pero que nos haya sacudido esta circunstancia general o incluso la partida, algo concreto, nos ha hecho recordar, digamos, nos debería hacer recordar cuál es lo esencial en nuestra vida. Ante este sufrimiento, ¿qué es lo esencial en nosotros?
¿Cuáles son los valores más importantes? Entonces, le quiero dejar con ese pensamiento, esa como pregunta también, invitándole a continuación a la pausa para que nos pueda comentar si es así esto y si podemos precisamente los sufrimientos, más que por qué, preguntarnos el por qué, un para qué, como usted nos decía, tratar de aceptar y buscarle ese sentido con la ayuda del Señor, por supuesto la Virgen Santísima también. Monseñor Raúl Chao, le invito a la primera pausa del programa y a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro también les invitamos a la brevísima pausa. Está con nosotros el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Arequipa, Monseñor Raúl Chao. Enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Estamos hablando acerca del sentido del sufrimiento. Continuamos en su espacio de Hacia el Encuentro con Dios, que el equipo de NSE Perú, desde la ciudad de Arequipa, comparte para todos ustedes. Nos acompaña Monseñor Raúl Chao Quispe, a los amigos de los 1180 en Lima. Le deben conocer mucho más y extrañarle también. Tenemos la dicha de estar aquí en Arequipa con él, ayudando al arzobispo de esta ciudad, Monseñor Javier del Río. Monseñor Raúl, bienvenido nuevamente, gracias por el tiempo. Nos comentaba que estamos entre las actividades, pero qué alegría. Ojalá al final podamos hablar también de eso. Los creyentes, en concreto la Iglesia también, esa cercanía ante el sufrimiento, ¿verdad? Esa labor, no hay indiferencia, no es un estoicismo. Pero le habíamos dejado una pregunta como comentario, ¿no? Si en esta circunstancia también nos ayuda a recordar nuestros límites, Monseñor, nuestros límites como hombre, todo hombre, para una mujer, y también las cosas esenciales en la vida. Y si a lo mejor a veces que estamos malitos por algún tema, esa circunstancia también nos ayuda a recordar, a plantearnos cosas principales y esenciales en nuestra vida. Así es, Hernán. Tú me preguntabas al finalizar el bloque anterior y que también este tiempo de sufrimiento a través de la COVID-19, que tanto mal viene haciendo en el mundo, en el Perú, en Arequipa, aparece ese temor a la muerte, esa ansiedad. ¿A cuántas personas escuchamos que están deprimidas y tal? Pero allí viene también lo que nos dice Dios. Yo he vencido. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y la muerte no tiene la última palabra. Así es. Todos, de una u otra manera, decimos que estamos preparados para la muerte, pero cuando nos llega la hora, es verdad, quisiéramos que eso se prolongue un poquito más, sí, y quedarnos aquí en la tierra. Y justamente lo que tú decías, la sociedad de hoy, el mundo de hoy, nos da una sensación como de superhombre, sí, que tiene los pies tan pegados en la tierra, pero que sin embargo ha perdido esa dimensión de eternidad. La fe nos dice, somos caminantes, somos simplemente transeúntes en este mundo, pero nuestro destino final es la vida eterna, es el cielo. Por eso Dios nos hace todo un programa de vida, que no es simplemente un ideal o palabras bonitas, pero tan irreales, son tan reales como nuestra existencia y como que existe una vida después de esta tan efímera claro, que trajimos en el mundo, pero
que también es camino de realización y de salvación. Claro. Entonces, ante ese miedo, ese temor, esa ansiedad, me voy a contagiar y me voy a morir. Eso no quiere decir que como cristianos, como católicos, seamos inconscientes y no tomemos nuestras precauciones. Claro, responsables. Así es, responsablemente aquello que nos dicen las autoridades, y en especial las autoridades sanitarias, pero tampoco nos podemos paralizar, porque la vida ha de continuar y más bien sacar provecho de esta situación dolorosísima para poder ser mejores. Pero ¿cuánto nos cuesta eso? Uf. Y yo que vengo todos los días a la oficina del arzobispado desde Caima, el otro día veía como 3 buses hacían carrera por la avenida La Marina y dentro de mí me decían, no, Señor, estos no han aprendido Sí. nada. Siguen tal cual como antes, exponiendo la vida, su vida, sus propias vidas y la vida de sus pasajeros. ¿Ven? Claro. Entonces, hay que cambiar. El Señor nos pide un cambio radical en nuestras vidas. Esto que claro, perdone, monseñor, esto que usted acaba de decir me parece que podríamos un poco más aprovecharlo también. Bueno, en realidad todo, lástima que el tiempo avanza tan rápido, pero realmente si un sacudón como el que estamos viviendo personalmente, en familia, en comunidad, no nos está ayudando, monseñor, como usted dice, realmente a mejorar algo. ¿Qué está pasando o qué podríamos hacer? Incluso porque todavía siguen en el momento en que preparamos este espacio, todavía sigue digamos, la disposición de inamovilidad, especialmente en nuestra ciudad, y en otros lugares también se habla de rebrotes, bueno, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Porque también alguien puede decir, caramba, cierto, no he mejorado en esta circunstancia tan difícil. ¿Qué puedo hacer o qué puede esperar Dios de mí, ¿no? Pero ciertamente vemos cuántas actitudes siguen igual con algo tan extremo como esta circunstancia u otras y no parece que vayamos a mejor, ¿no? Pues justamente ahí está lo que podemos aprender de esta situación dramática, porque Dios no quiere el mal para su creación, para el hombre. Él no quiere el sufrir por el sufrir, pero sí da ese toque de campana para decirnos, cambien de camino, enrumba tu vida, deja a Dios ser Dios, porque muchos, hay que ser conscientes, han anulado a Dios, ese Dios bueno, misericordioso, que nos da paz, sosiego, y lo han puesto pues en un rincón de sus vidas o lo han olvidado. Otros, equivocadamente, buscan ese evangelio de la prosperidad. Es verdad. Ese pare de sufrir. Sí, así no es así. Jesús no nos ha venido a prometer que nunca vamos a sufrir, que no nos vamos a enfermar, que no vamos a llorar ante la pérdida de un ser querido, que no vamos a tener dificultades. Él ha venido para decirnos, mira, en esos momentos de dolor, de sufrimiento, yo estoy contigo iluminando tu camino, tu vida. Y entonces eso nos hace fuertes. Él no nos viene a inyectar o inocular un analgésico que nos haga olvidar la realidad. Pero Él es el único que da sentido a nuestra vida
de sufrimiento, convirtiéndolos en una ocasión para madurar en el amor e incluso para ayudar a la obra redentora de la humanidad. Jesucristo nos invita a llevar con Él nuestros sufrimientos. Ya le citaba al Evangelio según San Mateo: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Claro. Es así, Hernán. Qué bello, Monseñor. Aquí ya, bueno, la Iglesia, a través también de usted que ahora nos comparte esto, ya nos invita a un nivel más que no solo los escogidos o iluminados están llamados a participar, sino todo fiel por el bautismo, por la fe, a poder participar, como usted ha dicho, un sufrimiento redentor. Esto ya el mundo, los filósofos, los grandes intelectuales no lo van a entender. Y me hacía pensar usted, Monseñor, quizá más de un oyente, televidente, amigo de internet, también se puede poner a pensar, porque ante el sufrimiento, claro, muchas veces queremos esa iglesia light, ¿no? Esa fe light, pare de sufrir. Yo quiero una iglesia de la prosperidad, ¿no? Donde se me anuncie que todo va a ir bien con Dios, que va a estar todo maravilloso, camino soleado. Pero por otro lado también hay una indiferencia o incluso lo ha comentado usted de modo indirecto, esta frase que muchas veces nos echan en cara los no creyentes, que la religión es el opio del pueblo, es decir, nos sustrae de la realidad, evadimos la realidad. Y sin embargo, qué bonito, la fe de nuestra iglesia que usted acaba de recordar nos invita no solo a afrontar el sufrimiento, ¿no?, sino a darle ese valor redentor, ese ayudar a la iglesia que sufre, que es perseguida, hermanos nuestros que son también sufren. Ahora vemos cuántas circunstancias de sufrimiento y podemos unirnos entonces, Monseñor, mediante nuestro dolor ofrecido, podemos unirnos a esta iglesia, a este mundo que sufre. Por supuesto que sí. El Papa San Juan Pablo II escribió una exhortación apostólica hermosa que recomiendo la vuelvan a releer, Salvifici Doloris. Allí nos habla del dolor, del sentido del dolor redentor, de cómo también, aquí si lo encuentro, te leo algo, ¿no? Dice, por ejemplo, pensando en el mundo del sufrimiento, en su sentido personal y a la vez colectivo, no es posible finalmente dejar de notar que tal mundo en algunos periodos de tiempo y en algunos espacios de la existencia humana parece que se hace particularmente denso, como el que estamos viviendo hoy. Esto sucede, por ejemplo, en casos de calamidades naturales, de epidemias, de catástrofes y cataclismos o de diversos flagelos sociales. Pensemos en el caso de una mala cosecha y como consecuencia del mismo o de otras diversas causas en el drama del hambre. Pensemos en la guerra y habla así de una serie de circunstancias dramáticas que los hombres atravesamos, pero siempre hay esa búsqueda de una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento cristiano. No somos masoquistas. El masoquista busca el placer en el dolor. El cristiano en el dolor encuentra una oportunidad hermosa para también unirse a ese dolor de su Señor, de Jesucristo. Y entonces ahí surge el para qué. Ya no te preocupes tanto por el por qué, sino para qué. Porque el por qué, te aseguro que va a ser muy difícil, imposible que le encuentres una respuesta lógica. En cambio, ¿para qué? Sí, para que pueda yo valorar más la vida, para que pueda respetar más a mis hermanos, para que pueda ser más consciente de la tarea que tengo yo en la sociedad, allí, por grande o pequeño que sea el puesto que ocupe, todos somos importantes. A mí me gusta siempre valorar mucho el trabajo que hacen
las señoras de limpieza pública o nuestros hermanos que por las noches, en las madrugadas, pasan a recoger las bolsas de basura que dejamos a veces en horas que no son las indicadas y les causamos más trabajo a ellos y exponemos más su salud. Allí, cuando venzamos el egoísmo, es que estamos aprendiendo también a ser mejores cristianos, a compartir el sufrimiento de los otros. Y allí el valor del sufrimiento en el cristiano. A mí me gusta recordar siempre a una señora que cuando yo era seminarista y me enviaron los padres formadores, el rector del seminario Santo Toribio, entonces Monseñor Carlos García, ahora obispo de Lurín, a la parroquia San Ricardo en la zona de Matute, en La Victoria, justamente con el entonces párroco, padre Ricardo Rodríguez, hoy obispo auxiliar de Lima. Y salíamos con frecuencia a visitar a los enfermos y nos distribuíamos la zona de la parroquia. Y me tocó a mí acompañar a una señora que durante 30 años sufría de artritis deformante. Pero cada vez que iba a visitarla, el que se beneficiaba era yo, porque me daba lecciones de teología y sobre todo de vida. Yo la veía y le decía, seguramente no ha dormido esta noche, esta y las anteriores. Wow. ¿Y qué hace? Le pregunto yo. Pues rezar, conversar con Jesús y decirle, tú sufriste más en la cruz por nosotros. Y le daba gracias porque a través de ese dolor, de ese sufrimiento, ella había podido también unirse a la cruz y dar con su testimonio de vida, pues, un signo para los demás. ¿Ven? Y de verdad, una señora tan humilde, pero de verdad con una gran riqueza espiritual. Qué bello. Monseñor, casi se me ha adelantado. Era una pregunta en concreto que le iba a hacer sobre estos casos que a veces pasan, pero bellos. Creo que a más de uno en la labor pastoral nos ha podido pasar esa lección y se cumple cuantas veces más. Uno recibe mucho más que lo que da cuando está en las misiones, en las catequesis, en las visitas a hospitales, etc. Le voy a dejar ahora con una pregunta, le invito a la última pausa, pero estos ejemplos nos ayudan muchísimo, Monseñor. Pero también quizá plantearle otra circunstancia difícil que a veces podemos encontrar personas que además de una pobreza material están viviendo una pobreza espiritual o sufrimientos espirituales y hay como un abandono de Dios y a veces quizá usted, seguro que también más de una vez, muchas veces habrá visitado hospitales, las cuestiones, la parte de enfermos terminales, cáncer, u otras circunstancias muy difíciles. Ante esa circunstancia, ¿qué puede hacer el creyente? Usted también quizá a lo mejor tenga algún ejemplo, lo pueda recordar. Le invito con esa pausa para ver también quizá ante el sufrimiento qué más podemos hacer en esta misma circunstancia, nuestra fe, nuestra iglesia, qué otros testimonios nos está dando. Le invito a la última pausa a Monseñor Raúl Chao y a los amigos de NSE también, brevísima pausa en Hacer el Encuentro con Dios y enseguida continuamos. Terminamos ya este espacio desde el encuentro con Dios, con este último bloque y nos acompaña
tenemos la gran alegría y la fortuna, repetimos una vez más, los amigos de Lima estarán envidiando de alegría sanamente, la envidia sana, porque está con nosotros Monseñor Raúl Chao, que como no van a conocer, que ahora es obispo auxiliar de Arequipa. Monseñor, bienvenido nuevamente, gracias por el tiempo y lo que nos transmite, ¿no? La fe que siempre es necesaria y sobre todo en estos momentos en que se nos pone a prueba, Bueno, le hacía una pregunta, Monseñor, quizá usted ha visitado hospitales o circunstancias críticas de enfermos terminales y a veces parece que incluso la fe se pone a prueba allí de las personas que lo padecen y uno puede, como creyente, sentir la impotencia, ¿no? Y ante esta circunstancia a veces también uno puede sentirse como venido a menos, ¿no? Y nuestra fe, como usted decía con el ejemplo tan bonito, a veces parece solo teoría. Cuando las personas, un fiel, una hermana, etcétera, está padeciendo en carne propia y las palabras a veces podrían parecer hasta que vienen, son como de más, pareciera, ¿no? Que no sé si le ha pasado esto ante esta experiencia cruda del sufrimiento. Así es, cuando como sacerdotes tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestros hermanos que sufren en la enfermedad, en los hospitales, en las clínicas, allí, al escucharlos a ellos, también nosotros sacamos grandes lecciones para la vida, de valorar cada instante que el Señor nos regala en este mundo, para poder también recordar lo frágiles que somos. Cuando visito los hospitales y veo a los niñitos, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Recuerdo en Neoplásicas, fui a visitar en Lima a un joven padre de familia. Ya estaba muy mal, en cuidados intensivos, y sin embargo, cualquiera podría pensar que estaba él renegando de Dios o estaba pues en una suerte de revanchismo, el por qué le tocaba a él esta situación, pero sin embargo, lo único que me dijo fue: le doy gracias a Dios por este tiempo que me regaló vivir, Caramba. por mi esposa, por mis hijos. Y yo estoy seguro que Él los va a cuidar mejor que yo. Y sí, a las pocas horas murió, pero ¿qué tal lección de fe? Esa confianza en Dios, en vez de renegar de Dios, esa aceptación y sumisión total, porque eso es la fe, una total sumisión de la inteligencia y la voluntad del hombre ante un Dios que se recrea, que se manifiesta, a un Dios que se acerca a tu vida, ¿no? Ese es el misterio y esa es la grandeza del creyente. A diferencia de Nietzsche, filósofo existencialista, que decía que el hombre es un ser para la muerte, nosotros los cristianos decimos que el hombre es un ser para la vida. Como decía San Ireneo, la gloria de Dios es que el hombre viva. Es el hombre viviente, es que el hombre viva. Entonces, allí está ese encontrar el verdadero sentido de la vida, el no tener, por decirlo así, miedo o una desesperación, mejor dicho, cuando me toca afrontar el sufrimiento, porque Dios no nos va a abandonar en esa situación difícil. Como decía Santa Teresa de Jesús, en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo.
O como nuestra querida Rosa de Lima nos recuerda también en un pequeño escrito que ella nos ha legado. No hay otra escalera para llegar al cielo que la cruz. Entonces, Eso, no es que busquemos, ya quiero más sufrimiento, quiero más dolor, no, sino que cuando éste viene, el Señor, si confiamos en Él, nos dará esa fortaleza y esa serenidad y paz para poder afrontarlo. Monseñor, el documento que muy bien, gracias, usted recomienda que podamos ojalá leer o repasar el dolor salvífico, Salvificis Doloris de San Juan Pablo II, sobre la experiencia del dolor humano, precisamente empieza con esta frase bíblica que dice, no me equivoco, es a San Pablo, dice, suplo en mi carne, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Esto también nos podría estar dando, como decíamos, como una luz para ese sentido que usted comentaba ahora mismo del sufrimiento que tenemos que tratar, porque creo que es la experiencia que nos pasa a todos, Monseñor, ¿no? Hasta con un dolor de muela, que a veces nos pasa, o un sencillo resfrío, que también es otro virus que no lo vemos, y a veces ya estamos algunos días inoperativos, digamos. Pero creo que a veces el sufrimiento tiende como a cerrarnos en nosotros mismos, ¿no? El dolor me ofusca, ¿no? Me duele pues mi muela, el resfrío, mis cosas, pero no nos permite ver más allá de lo que realmente existe, y esta verdad que comenta el apóstol San Pablo, ¿no? Porque suplo en mi cuerpo lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. O sea, es que como con ese dolor, ese sufrimiento, no buscado, no somos masoquistas, es bueno que lo repitamos una vez más, puedo ayudar a esta familia que es la iglesia. El sufrimiento, por decirlo así, nos hace más humanos, nos hace expertos en humanidad, porque uno empieza a valorar hasta los pequeños detalles. Creo que el dolor nos da la oportunidad también de darnos cuenta que no somos el centro del mundo. Y como tú decías, a veces nos quejamos porque nos duele la muela, porque el dedo se me ha hinchado y tal, pero caigamos en la cuenta que hay hermanos que están agonizando o que están con enfermedades terminales y quisieran esos minutitos, esas horas que nosotros desperdiciamos en cosas inútiles para decirles a su familia que los aman, para corregir también algunos hechos, algunas situaciones que no han estado bien en sus vidas. Entonces, el dolor y contemplar el dolor nos hace también ser mejores personas. Me decía un amigo médico que en su larga profesión había visto pues a tantas personas sufrir en la enfermedad, había visto morir a hermanos, pero que él veía una gran diferencia a quien llevaba ese sufrimiento, ese dolor con fe, con confianza en Dios, del que no la tenía. Y había hasta, me decía, parecía increíble. Y le digo, pero ¿por qué dice que te parece increíble si esa es la fuerza de Dios? Que quienes tenían fe se curaban, o mejor dicho, tenían más posibilidades de
obtener una curación física, ¿no? Porque estaban siempre llenos de esperanza, eran personas con una visión sobrenatural, pues que les daba ese plus. Qué bello, qué bello. Monseñor, en estos minutos que ya nos va a tocar la despedida, el papel de la Virgen también, tenemos una advocación, probablemente más, la Virgen de los Dolores, por ejemplo, ella nos ayuda también en ese Vía Crucis que a veces creo que todos tenemos que recorrer de uno u otro modo, pero Cristo va adelante, ¿no? El papel de la Virgen, no podríamos dejar de hablar de ella en esta circunstancia, ¿no? Que da a pensar como que no somos huérfanos ante ese dolor. Por supuesto está Dios, pero también ese toque maternal, donde están las mamás a veces nos es más fácil acometer alguna tarea o trabajo porque la mamá está ahí acompañándonos o nos dice, bueno, ya, tranquilo, te ayudo, vamos a hacerlo juntos, aunque con lágrimas, pero lo hacemos. ¿Cuál es el papel de nuestra Madre, la Virgen Santísima, en esta circunstancia? Sí, a mí me encanta la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, porque justamente yo nací un 15 de Ah, septiembre. mire. La iglesia celebra ese día a la Virgen Santísima en esta advocación. Y efectivamente, ella es maestra, ella nos enseña en ese amor maternal también a saber llevar el dolor, el sufrimiento con esa visión cristiana. Mira qué fuerte, ¿no? Una madre ver morir a su hijo Así es. y de una manera tan cruel en la cruz, al más inocente, al que no tenía pecado. Pero como lo recuerda, y mejor si nos vamos a una traducción más literal del griego, del Evangelio según San Juan, cuando nos relata el hecho de la crucifixión, dice, María estaba al pie de la cruz. Normalmente solemos encontrar junto a la cruz, pero de pie, porque ella, que es madre y discípula de Jesucristo, su Hijo, el Señor, nos enseña también que el cristiano tiene que estar de pie en esa postura que indica confianza, estar preparado para caminar, para anunciar. La postura de pie nos habla también de esa atención, de esa escucha. Qué bonito el que María nos habla de ese estar permanentemente en atención frente al dolor, frente al sufrimiento del otro, de saber valorar también la vida como un don de Dios y para decirnos, mi Hijo, nuestro Dios, ha vencido a la muerte y reina victorioso eternamente. Amén. Claro, claro que sí. Nuestra fe es una fe de esperanza, pero no evade estas circunstancias que siempre ha pasado el hombre. Monseñor, hemos llegado al final. Le agradecemos mucho el tiempo que se hace en sus actividades. Los oyentes, televidentes, amigos de Internet, seguro que también lo han aprovechado. Les sirve para su vida espiritual. Es lo que buscamos en NS. No solo lo hace NS, otras iniciativas también, pero precisamente acompañan a las personas siempre, las 24 horas del día, especialmente en momentos como este. Le agradecemos mucho, Monseñor. Le pedimos la bendición para todo el equipo y amigos de NSE para despedirnos. Bueno, Hernán, muchas gracias a NS
Nuestra Señora del Encuentro, por esta oportunidad que me dan para dirigirme a todos sus oyentes y televidentes y decirles también que ánimo, sembremos esperanza, que esta pandemia no va a minorar nuestra fe, que al contrario, va a hacernos más fuertes en Cristo Jesús, confiando en la protección maternal de María Santísima. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Monseñor Raúl Chao, muchísimas gracias, obispo auxiliar en la Arquidiócesis de Arequipa, y nos unimos con todos los amigos de NSE también a saludarle hace poquito por un aniversario más de su ordenación episcopal, la Día de la Virgen del Carmen. Le encomendamos y le agradecemos por la guía y la labor de pastor. Agradecemos a Dios esa vocación. Monseñor, si Dios quiere, que lo permita, hasta otra ocasión. Muchísimas gracias. A ti, Hernán. Y a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, no se muevan de nuestra sintonía, que enseguida tenemos más en nuestra programación para un encuentro con Dios.